Vamos a descargarnos los datos que necesitamos para la tercera entrega del informe país. En esta tercera entrega, la primera pregunta me dice que me construya la función de consumo y por tanto establezca la relación entre la renta neta disponible y el consumo. Ambas variables tienen que ir en términos nominales. Y me lo pide para el periodo 2005-2020. Me lo pide tanto para mi país como para la zona euro. Yo me lo voy a hacer solo para mi país, pero os voy a decir de dónde podéis descargar los datos de la zona euro. Lo primero que voy a hacer es coger e ir a la base de datos de la OCDE. OECD Statistics, y ahí lo que voy a hacer es pinchar en cuentas nacionales, y dentro de cuentas nacionales en la primera opción y en la primera sube. Para descargarme el consumo, que vosotros ya tenéis de la primera entrega, tendría que ir al PIB. Yo me lo voy a descargar, pero voy a ir lógicamente lo más rápido que me permita la base de datos. En cuanto al país seleccionado, lo primero que voy a hacer es deseleccionar todos los países y elegir como país seleccionado el país de Polonia. Al mismo tiempo seleccionaría la zona euro, que yo en este caso no lo voy a hacer. En cuanto a la transacción, lo que tengo que hacer es deseleccionar todas por defecto, y una vez que las tengo deseleccionadas, simplemente dentro del PIB por el lado del gasto, me selecciono el consumo de las familias y las ONGs. Le doy a unidades de medida y dentro de las unidades de medida deselecciono todos y como lo tengo que hacer en términos nominales, lo hago a precios corrientes. Y luego el periodo temporal que me dice que lo haga desde el 2005 hasta el 2020. Lo puedo bajar hasta el 2021, pero como me pide hasta el 2020 me lo descargo solo hasta el 2020. Doy a ver datos y me descarga la serie que le he pedido. Lo que voy a hacer es recolocarla. Si me hubiese bajado al mismo tiempo mi país y la zona euro, elegiría en columnas países, de acuerdo, en mi caso solo va a aparecer una, que es Polonia, pero a vosotros si habéis seleccionado las dos os aparecerían los dos. Y descargo los datos en Excel. Yo lo que he hecho ha sido prepararme previamente el Excel que necesito para poder ir más rápido. Entonces, la serie que me he descargado es la de consumo. Habilito la edición y lo que hago es copiarla, hacer un Control-C y pegarla aquí como datos. Por lo tanto, ya tengo el consumo. Cierro la serie que me he descargado y paso a descargarme la serie de renta disponible. Para ello, ¿qué es lo que hago? Cierro la parte del PIB y abro la de la renta disponible. Primera opción dentro de la renta disponible, es decir, el 2 y dentro del 2, el 2. Situación, elijo el país que voy a seleccionar. En este caso también tengo que elegir Polonia, lógicamente, para ello deselecciono todos los países y busco Polonia. Una vez que tengo Polonia, le doy a transacciones y en transacciones voy a hacer lo mismo, deseleccionar todas las transacciones por defecto y buscar la de la renta neta disponible, que es B6NS1. En cuanto a las unidades de medida, lo que tengo que hacer es deseleccionar todos y coger precios corrientes, y en cuanto al periodo temporal, desde el 2005 hasta el 2020. Por defecto aparece el 2021 porque hay algunos países para los que existe datos para el 2021, pero como no existe para todos, hemos elegido el periodo 2005-2020. Hago lo mismo que en el caso anterior, cambio las series y la coloco de manera que resulte más fácil de manejar, colocando los años en filas y el país en columnas. Y exporto a Excel. Una vez que lo tengo en Excel, lo que tengo que hacer es exactamente igual que antes, copiarme los datos que están en las mismas unidades monetarias y pegarlos en la columna de la renta disponible. Habilito datos para ello, lo selecciono, lo copio y lo pego. Ya tengo la serie construida, lo único que me falta es construirme el gráfico. Y para ello, selecciono solo las variables con los datos, ni selecciono los encabezados ni selecciono los años. Y en insertar le digo que me inserte un gráfico de dispersión. Quito el título y cuando hacemos este tipo de gráficos lo que tenemos que hacer es indicar qué variable estamos representando en cada eje. Por eso dentro de diseño de gráfico, agregar elementos del gráfico y en títulos tengo que decir que quiero título en el eje horizontal y que quiero título en el eje vertical. El del eje horizontal es la renta disponible neta y en el eje vertical es el consumo, también neto. El consumo, nada de neto.
el consumo. Ya tengo el gráfico de dispersión, lo que tengo que pedirle ahora es que me saque la línea de tendencia y tras la línea de tendencia la ecuación. Esta ecuación es la función de consumo. Y si le pido también que me dé el R cuadrado, consigo obtener la bondad de ajuste del modelo. ¿Cómo interpreto los datos? La variable que no lleva X es el consumo autónomo, C sub 0, mientras que la variable que lleva la X es la propensión marginal a consumir. Como me pide el ejercicio que además de calcularme la función de consumo y dar el valor de ordenada en el origen y de la función de consumo, obtenga también, la propensión marginal obtenga también el valor del multiplicador y lo compare con el de la zona euro, para obtener ese multiplicador lo único que tengo que hacer es dividir 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir, que en este caso sería 0,6317. Cierro paréntesis. Vale, sí. No, vale, lo corrijo. Lo voy a corregir yo porque me he equivocado al meter la fórmula. No he puesto el 1 de delante. Y ya lo tengo. Este sería el multiplicador. Bien, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta lo que me dice es que acuda a la base de datos de Eurostat, me baje el tipo de interés a largo plazo en términos nominales, me baje la tasa de inflación y obtenga a partir de ahí el tipo de interés real. Por lo tanto, cierro la base de datos AMECO y abro la base de datos de Eurostat. Una vez que tengo la base de datos de Eurostat, bajo hacia abajo y para descargarme el tipo de interés lo que tengo que hacer es ir al apartado de tipos de cambio y tipos de interés, base de datos completa. En largo plazo, dentro del criterio de Maastricht, datos anuales, tendría el tipo de interés de los bonos a 10 años. Luego solo tengo que seleccionar el periodo temporal y tras el periodo temporal 2005-2021 cojo la serie temporal que es el bono a 10 años y en cuanto al país selecciono todos, deselecciono para poder quedarme con Polonia. Una vez que lo tengo le doy a actualizar y ya tengo la serie que yo estoy buscando. Lo que hago es recolocarla en forma de columna. Como solo tengo una variable no tengo que recolocar nada más. Ya me la puedo descargar a Excel y la variable que obtengo tendré que colocarla en el apartado de tipo de interés nominal, ¿vale? Voy a abrir esto para que lo veamos bien y ya está. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo de interés viene dado en porcentaje y las bases de datos normalmente no ponen el signo del porcentaje, sino que lo pasan automáticamente multiplicándolo por 100. Por eso yo lo que voy a hacer para ponerlo en forma de porcentaje es dividir entre 100, traérmelo a la columna del porcentaje y una vez que lo tengo simplemente lo coloco en porcentaje. ¿Vale? Compruebo que no me he equivocado y están bien metidos los datos. Por lo tanto ya puedo cerrar el Excel que no necesito, que son los archivos que me ha ido abriendo al descargar los datos. El siguiente paso es descargarme la inflación. La inflación vosotros la tenéis de la entrega anterior, luego no necesitáis volver a descargarosla, simplemente retomarla de ahí. Yo sí voy a necesitar descargármela, ¿de acuerdo? Índice de precios armonizado y dentro de los índices de precios armonizados la base de datos completa. Lo que voy a hacer es buscar los datos anuales y dentro de los datos anuales lo que hago es seleccionar en primer lugar el conjunto de todos los productos. En la geografía voy a hacer igual que antes, voy a seleccionar Polonia. En el periodo temporal, al igual que antes, lo que hago es seleccionar el periodo temporal 2005-2021 y luego en las unidades lo que le voy a decir es que me saque directamente la tasa de variación. Va a pasar lo mismo que pasaba con el tipo de interés, que es una variable en porcentaje que no viene dada en porcentaje, sino que viene sin el símbolo del porcentaje. Por eso lo que voy a hacer cuando me la descargue es dividirla entre 100, dividirla entre 100 y una vez que la tenga dividida entre 100, pasarla a porcentaje. Habilito la hoja y una vez que la tengo, divido esto entre 100, estiro. Y ahora ya sí puedo hacer un control C, control V en la columna de la tasa de inflación y pasarla a porcentaje. La diferencia entre el tipo de interés nominal y la tasa de inflación es precisamente el tipo de interés real. Lo que me pide es que represente estas tres variables en un eje de líneas.
por lo tanto simplemente tengo que representar el gráfico de líneas y luego a partir de aquí ya colocar a gusto del consumidor. Me tengo que dar cuenta de que cuando el valor está por debajo de 0, quiere decir que la inflación es mayor que el tipo de interés y en este caso lo que se está haciendo es animar al consumo. Sin embargo, cuando el tipo de interés real es positivo, está por encima de 0, lo que quiere decir es que la tasa de inflación está por debajo del tipo de interés y se anima al ahorro, anima a los prestamistas. Bien. Para la siguiente pregunta, la pregunta 3, lo que me dice es que calcule, utilice los datos de tipo de interés real que he obtenido de la pregunta anterior, el PIB real y la inversión real que tengo de la primera entrega y por lo tanto calcule el coeficiente de correlación entre la inversión y las dos variables de las que depende. Las podemos coger directamente de la primera entrega o volver a descargárnoslas. Vosotros las tenéis, por lo tanto, al las utilizáis, yo lo que voy a hacer es descargármelas. Y lo que voy a hacer es descargármelas de la base de datos de la de Eurostat. Las teníamos bajadas de la OCDE, pero no debería haber variaciones. Me voy a Economía y Finanzas, Cuentas Nacionales. Y dentro de las cuentas nacionales lo que voy a hacer es bajarme la base de datos completa, principales agregados, mismo sitio donde me bajé el consumo. Y lo que hago es, por un lado, seleccionar el país que quiero bajarme, que en este caso vuelve a ser Polonia otra vez. Voy a coger la variable que quiero bajarme, que en este caso es el PIB y es la inversión, el Gross Capital Formation, perdón. El periodo temporal, que es hasta el 2005, como hemos hecho en todo momento. Y luego las unidades de medida, que en este caso, como lo tengo que bajar en términos reales, lo que voy a hacer es buscar el volumen encadenado en millones de euros, pero con el año base 2015. Actualizo datos, lo giro para poder tenerlo en forma de columnas y como tengo dos variables, lo que hago es irme a la cruz, arrastrarla hasta Polonia y ya tengo mis dos variables. La geografía la puedo cambiar, quitar de la tabla y así no me estorba. Me descargo los datos en formato Excel y una vez que lo tengo, lo que tengo que hacer es copiarlos y pegarlos. Me tengo que dar cuenta que la primera variable es el PIB, por lo tanto lo que voy a hacer es seleccionar la variable del PIB, hacer un control C y pegármela en la columna que tengo yo PIB real. Hago lo mismo con la variable de inversión. Cojo la segunda columna, que es la variable de inversión, y la pego en la columna en donde le he puesto yo inversión. Y el tipo de interés real lo saco de la entrega anterior, de la segunda pregunta, donde hago un control C a la variable tipo de interés real y la pego. Me ha quitado el porcentaje, lógicamente lo que hago es volver a ponerlo. Ahora lo que tengo que hacer es calcularme los coeficientes de correlación. Y para calcularme estos coeficientes de correlación, lo que tengo que hacer es meter el igual para meter la fórmula. La del coeficiente de correlación es coef.decorrel y lo que hago es seleccionar la columna que es fija y con la que quiero correlacionar las otras dos. Como esta va a ser fija, le doy a F4 para que me ponga un dólar delante de la letra y del número y de esta manera ya sé que esta columna es fija. Punto coma y selecciono la columna del PIB real. Este es el coeficiente de correlación entre la inversión y el PIB real. Es una correlación positiva y elevada. Por lo tanto, crecimientos del PIB afectan positivamente a la inversión. Como he fijado la columna de la inversión, simplemente con estirar ya tengo el coeficiente de correlación entre la inversión y el tipo de interés. En este caso es negativo, es decir, crecimientos del tipo de interés afectan negativamente a la inversión como cabría esperar. Una vez que ya tenemos los datos de las tres primeras preguntas de la tercera entrega, vamos a pasar a bajarnos los datos de la pregunta 4 y de la pregunta 5. Respecto a la pregunta 4, los datos que me tengo que bajar son, por un lado, el output gap y la tasa de variación del PIB real. Para descargarme los datos del output gap, tengo que acudir a la base de datos AMECO. Por lo tanto, lo primero que hago es meterme a AMECO, base de datos, y le doy a datos online, a la base de datos online. Tarda un poquito en meterme en la base de datos, pero lo que hago es buscar el PIB. Dentro del PIB tengo que bajarme el PIB potencial y del PIB potencial me da dos posibles variables, el PIB potencial o el gap entre el PIB y el PIB potencial, me bajo el gap, y del PIB doméstico, es decir, del PIB, me bajo a precios constantes. Le doy a siguiente y lo que tengo que hacer es, por un lado, yo siempre me bajo todos los decimales posibles,
En cuanto al país, deselecciono todos y una vez que los tengo deseleccionados lo que hago es buscar Polonia. Selecciono Polonia. En cuanto a los años, lo que voy a hacer es bajarme los datos de 2021 hasta el 2005. Bueno, me bajo hasta el 2004 porque voy a necesitar calcularme la tasa de crecimiento del PIB real. Entonces me voy a bajar todos los datos desde 2004. Aquí tengo las unidades, como el PIB viene en unidades en moneda nacional y el output gap viene en porcentaje, eso lo dejo como está. Lo que tengo que decirles es que la serie me la muestre en orden ascendente y además le voy a decir que primero me coloque el año en filas y las variables en columnas. Una vez que lo tengo, simplemente le doy a descargar los datos y me tengo que dar cuenta de dos cosas en el caso de los datos de Ameco. En primer lugar es que donde pone un punto tendría que ser una coma, por lo tanto lo que tengo que decir es que me reemplace el punto por la coma y me lo reemplace en todos los casos. Eso por un lado. Y por otro lado que esto es un porcentaje y tampoco me lo da con el símbolo del porcentaje. Por lo tanto lo que hago es dividirlo entre 100 y una vez que lo tengo simplemente copiar, pegar en la columna en la que yo he puesto el porcentaje. El output gap, perdón. En cuanto al PIB real, hago exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Simplemente esta no tengo que dividirla porque está en millardos de euros. Hago un control C y un control V donde he cogido la columna o he puesto la columna del PIB real. Como tengo que cruzarlo con la tasa de crecimiento, simplemente calculo la tasa de crecimiento del PIB real. Vosotros ya la teníais de la primera entrega, por lo tanto no necesitáis volver a calcularla si la cogéis de allí. Pero si no, pues es simplemente tan fácil como hacerlo de la manera en que lo hemos hecho. Y luego, para hacerme el gráfico que me pide, simplemente tengo que coger el periodo temporal 2005-2021, el output gap desde el 2005 y la tasa de crecimiento del PIB real desde el 2005. Estiro la serie hacia abajo y ya tengo los datos que necesito para calcularme el gráfico que me pide. En este caso, lo que veo es que a medida que el PIB real crece, el output gap tiende a aumentar, es decir, la economía tiende a un ciclo expansivo y cuando el PIB real cae, la economía retrocede. Empezamos un ciclo de recesión o de desaceleración del crecimiento del PIB. Lo observamos a lo largo de varios periodos. Bien. Y para pasar a los datos que necesito de la quinta entrega, de la quinta pregunta, ¿de acuerdo? Lo que voy a necesitar es el output gap que ya tengo y la tasa de paro. La tasa de paro vosotros la tenéis de la segunda entrega, por lo tanto la podéis bajar directamente de ahí. Pero yo lo que voy a hacer es volver a bajármela y voy a utilizar Ameco. Tengo que ir a la población y desempleo y dentro de ahí al apartado de desempleo. Cojo el apartado de tasa de paro y le doy a aproximar página. Los decimales hago como siempre, todos los decimales posibles. El país deselecciono todos y selecciono Polonia, que es el que me estoy bajando. Y en cuanto al periodo temporal, desde 2021 en adelante, todos los años hasta el 2005. Bien. Una vez que lo tengo, lo activo, le digo que me lo muestre en orden ascendente y, igual que antes, le digo que quiero primero en filas los años y en columnas el periodo temporal. Ya lo tengo y por lo tanto lo que voy a hacer es descargármelo. Me abro el archivo de Excel y una vez que lo tengo abierto habilito la edición. Me pasa lo mismo que antes y es que esto es un porcentaje que no me lo da con el símbolo del porcentaje sino en número. Por lo tanto lo divido, perdón que he cometido un error, lo primero que tengo que hacer es compasar los puntos a comas, por lo tanto reemplazo el punto por la coma y ahora ya sí lo tengo. Puedo dividir y por lo tanto extender. Me vengo a mi dato, cojo la columna de tasa de paro, lo pongo en porcentaje y hago lo mismo con el output gap que me traigo del apartado anterior, desde el 2005 hasta el 2021. También lo pongo en forma de porcentaje y ahora ya lo que puedo hacerme es el gráfico. Inserto, veo el gráfico y lo que puedo comprobar claramente es que parece existir una relación inversa. Si lo quiero ver más claro, lo que hago es que una de las series la paso al eje secundario y ahora ya sí la veo más clara. En este caso tengo que marcar qué serie va a cada eje. Por lo tanto, como yo lo que he hecho ha sido que la tasa de paro va al eje de la
derecha pongo al lado de tasa de paro derecha y al lado de output gap izquierda. Con lo cual ya sé a qué eje está referenciado cada uno de ellos. Lo que tengo que hacer ahora es colocarlo en plan bonito para que quede estéticamente bien.